Bueno, ante todo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por permitirme integrar esta mesa con estos compañeros, que me honra. Creo que, bueno, hablar al final es interesante porque por regla general ya se dijo todo, pero parece que las deudas de la democracia son tan grandes que no se dijo todo. Hay algo que de alguna manera creo que permea un poco todas las intervenciones anteriores, es qué nos pasa o qué nos pasó. Cómo cosas que se hicieron se pueden, no se anudaron institucionalmente. Y bueno, sí, efectivamente, en la Argentina tenemos muy poca seguridad jurídica. Si por seguridad jurídica entendemos la previsibilidad respecto de decisiones futuras, tanto en lo político como en lo judicial. Si miramos un poco el panorama jurídico nuestro, es institucionalmente, no me estoy refiriendo a intervención de personas en particular, etcétera, cada uno tendrá sus virtudes y defectos, sino que hay males que son estructuralmente institucionales, y de eso me caben muy pocas dudas. Si alguien por 400.000 votos puede ganar la presidencia de la República y en razón de que se reserva el derecho a distribuir el dinero como quiere a las provincias, puede extorsionar a los gobernadores y a través de ellos al Poder Legislativo. Y si a través de eso puede también, por el mismo mecanismo, obtener que se nombre en la cúpula judicial a quien quiere, es porque está manejando los tres poderes del Estado y es porque hay una crisis de la República, no ya de la democracia. Evidentemente, esto es un defecto institucional. Partiendo de ahí, bueno, ya el resto, si vemos un poco más abajo, yo no sé si ustedes saben que nosotros tenemos códigos únicos para todo el país, pero tenemos 25 interpretaciones diferentes posibles. Y no tenemos quien la unifique. La Corte Suprema, cuando se le da la gana, excepcionalmente y por vía de arbitrariedad, unifica. Pero la jurisprudencia de la Corte Suprema no es obligatoria, salvo en el caso concreto. La Corte Suprema también hoy minoritariamente, a ratos perdidos, controla constitucionalidad normativa, muy poco. Sí, pero tampoco eso se resuelve nada, porque cuando declara inconstitucional una ley, esa ley sigue vigente. Y el criterio de inconstitucionalidad tampoco es obligatorio para ningún juez fuera del caso concreto. Entonces, cuando le tengo que explicar esto a los pibes en la facultad, les digo, ¿puedo fumar el porro o no puedo fumar el porro? Primera instancia me dice, no puede fumar el porro. Cámara me dice, sí, puede fumarlo. Casación me dice, no, no puede fumarlo. Corte me dice, sí, podía fumarlo si no se murió ninguno de los integrantes y cambió el criterio. Este es el control de constitucionalidad que nosotros tenemos en la Argentina. Si saco el porro y pongo una inversión de $100 millones, y alguien me viene y me pregunta como abogado, ahora que termine la inhabilitación que me hizo el colegio, me dice, bueno, ¿puedo invertir esto y hacer este contrato? Y yo le digo, bueno, depende, si no se muere nadie de la corte, sí, pero si se muere alguien, no sé. Bueno, esa es la seguridad jurídica que tenemos en el país. Estructuralmente, naturalmente, tenemos algo mágico en el país. Tenemos una Corte Suprema de 5 ministros, cuando está completa. Esa Corte Suprema tiene 5 personas que el día que las nombran sufren un Pentecostés, reciben la ciencia infusa y saben todo el derecho. Todo, absolutamente todo el derecho. Y juntan dos funciones que en los países más racionales están separadas, que es la función de control de constitucionalidad, que normalmente, bueno, en Europa, etcétera, lo hace un tribunal constitucional,
que es un tribunal político de nombramiento bastante cruzado y complejo, y después hace una función, hay un tribunal de casación que unifica criterios jurisprudenciales. Nosotros tenemos las dos cosas reunidas en 5 personas que tienen ciencia infusa. Para declarar inconstitucionalidades no se necesita saber mucho, se necesita saber derecho constitucional y se supone que las inconstitucionalidades en una ley son burdas, son groseras. Pero creo que la Corte Suprema nuestra en este momento no puede tener más de 100 causas por inconstitucionalidades normativas. El resto es casación con otro nombre. Ahora, la casación la tienen que hacer tribunales especializados, porque es hacer doctrina, es bajar doctrina, líneas doctrinarias. Acá no necesitamos los tribunales especializados porque tenemos 5 Leonardo da Vinci del derecho, que naturalmente no existen, y entonces me pasé 11 años firmando sentencias de materias que no conozco, lo cual confieso absolutamente. Conozco lo que puede conocer una persona que se dedica a una especialidad, 2, puede conocer 3 materias, más no se puede conocer. La complejidad de todo el orden jurídico lo impide. Además de esto, tenemos una Constitución que creó un Consejo de la Magistratura a las apuradas, no dijo cómo se integra y tampoco dijo exactamente qué funciones tiene. Resultado de eso, tenemos un Consejo de la Magistratura que administra, una Corte que gobierna. Dónde termina la administración, dónde termina el gobierno, no se sabe. Hemos tenido 3 leyes de Consejo de la Magistratura, creo que ahora hay una 4ª porque la Corte declaró inconstitucional algunos artículos de la 3ª y entonces puso en vigencia la 2ª, no sé cómo lo puede hacer eso, pero no importa. Y hay una que no votó nadie, entonces que combina las 2. La administración, en definitiva, el manejo del presupuesto lo sigue teniendo la Corte, de modo que en realidad lo que estamos teniendo y la deuda que tenemos es que no hemos pensado seriamente la necesidad de reinstitucionalizar el país. No hemos pensado seriamente una cantidad de problemas que luego ahora nos damos cuenta que se nos vienen encima. Creo que los pueblos no se quedan quietos, los pueblos se mueven. Y en algún momento se abrirá un espacio. Pero creo que al abrirse ese espacio va a ser necesario, va a ser indispensable, pensar en la necesidad de esta reinstitucionalización y formularse unas cuantas preguntas. Nos sigue pareciendo desde 1853 hasta hoy razonable que el Poder Ejecutivo sea el que redistribuye discrecionalmente los impuestos que pagamos todos. ¿Queremos mantener un sistema tributario en base al consumo? ¿No sería conveniente en una Constitución prever otra cosa? Nos parece justo que un poder ejecutivo circunstancial o coyuntural pueda contraer deudas internacionales que nos comprometen durante décadas. ¿No creemos que la prohibición de monopolios mediáticos tiene que estar en la Constitución como garantía del pluralismo democrático? ¿No creemos que ya tenemos todos los derechos declarados? ¿Sí? Los que no están en la Constitución los tenemos en los tratados internacionales, ¿no? Cada vez que se asiste a una asamblea constituyente pasa algo muy curioso. Todo el mundo empieza a declarar derechos. Y se declara el derecho a la felicidad, el derecho al orgasmo popular, no sé, lo que sea. Pero una Constitución, por esencia, no es una declaración de derechos. Una Constitución puede ni tener declaración de derechos. La Constitución originaria de Estados Unidos no tenía declaración de derechos, después se la agregaron. Una Constitución es una distribución del poder para que nadie lo hegemonice. En definitiva es eso. Podemos declarar todos los derechos, pero si no pensamos en el aparato institucional que tiene que acompañar la declaración de derechos para hacerlo realidad, lo que es la realización, la Verwirklichung que dicen los alemanes de la Constitución,
bueno, realmente los derechos son una declamación y nada más. Y esto es lo que nos viene fallando. ¿No creemos acaso que en este mundo que estamos viviendo, con los problemas ambientales que se vienen, necesitamos un fuero ambiental, necesitamos tribunales ambientales, sea en el orden administrativo, sea en el orden judicial? Habría que pensarlo, habría que discutirlo. ¿Les parece que es suficiente con que los pueblos originarios en nuestra Constitución estén reconocidos? Si se reconoce la existencia, interesante, ¿eh? Bueno, faltaría más que directamente no se le reconozca, ¿no? Se refería Adriana a la cuestión de educación a las universidades. ¿Hay alguna garantía respecto de los presupuestos universitarios? No. Estamos pensando, y escuchaba lo de Fuerzas de Seguridad, lo de Fuerzas Armadas. ¿Tenemos disposiciones respecto de las policías en nuestra Constitución? No. ¿Nuestros trabajadores policiales tienen derecho de sindicalización? No, no tienen derecho de sindicalización. ¿No tendríamos que decir algo de Fuerzas Armadas y de la función de las Fuerzas Armadas en la Constitución? Y me parece que sí. ¿No sería conveniente pensar un poco si en este siglo no habrá que reorientar las Fuerzas Armadas en el sentido del medio ambiente, en el sentido de bomberos en caso de catástrofe, que las vamos a tener, porque en el siglo se van a dar? En fin, hay una cantidad de problemas que podría seguir planteando, pero creo que nada de esto nos pasó por la cabeza, y mucho menos nos pasó por la cabeza pensar si el propio sistema presidencialista es el que mejor nos conviene. No lo pienso en abstracto, sino en concreto. No sé, tengo serias dudas, pero lo cierto es que este sistema nos ha acarreado una serie de problemas, no solo a nosotros, sino en América Latina. Y hoy nos está acarreando problemas bastante serios. Hay decisiones que no podemos dejar en manos de un poder ejecutivo unipersonal. El señor Macri se va a Chile y nos quiere meter en el ALCA. Y bueno, está bien, los ingleses se quieren salir de la Unión Europea, fenómeno, pero hay un plebiscito. Acá parece que es la decisión de una persona, y esa decisión es un cambio geopolítico importantísimo, y un cambio en la región importantísimo. Bueno, nuestra institucionalidad le permite hacer eso es gravísimo. Todo esto tendríamos que pensarlo, y tenemos que pensarlo porque creo que hay que explicarle a nuestro pueblo, hasta que lo comprenda, que todo esto no es abstracto ni es tarea de juristas. No es cosa que lo tiene que pensar alguien en un cubículo encerrado consultando libros. No, el jurista hay que llamarlo para que lo embotelle. Esto es como fabricación de vino, ¿no? Bueno, el vino lo tiene que hacer alguien. Después hay alguien que lo embotella, porque si no se avinagra, no está bien. Hay que embotellarlo bien. La tarea de embotellamiento puede ser la del jurista, pero la tarea de la materia contenida en el envase, no, cuidado, que esos son problemas políticos y es discusión que nos incumbe a todos y que tiene consecuencias sobre la vida cotidiana. Es verdad, y en esto lo de deuda lo pongo entre paréntesis. No tomo la palabra deuda como pasar factura. La democracia es un proceso, y no es un hecho, sino un proceso, y a lo largo del proceso van surgiendo necesidades, van surgiendo urgencias, o se van viendo urgencias que no se vieron. Entre otras cosas, también me preguntaría si no conviene que en la Constitución se diga algo sobre los servicios de inteligencia, ¿no? Que hoy día están cobrando en el mundo una importancia sumamente primordial. No me estoy refiriendo solo a lo que nos pasó a nosotros, sino en el mundo hoy. Cuidado con la tecnología de información. Hoy se está pensando que, bueno, como agresión internacional, sí captar la información, meterse
hackearle la información a otro Estado no es una agresión, en el sentido internacional. De modo que eso está mostrando también la importancia de otros problemas que están surgiendo. Me explico que no se haya, que muchas veces no se haya reparado suficientemente en lo institucional, porque es cierto, nuestro pueblo no cree en el derecho. Y no cree en el derecho porque cada vez que le mencionaron el derecho, la libertad, la democracia, los derechos fundamentales, etcétera, fue para engañarlo. Efectivamente, en Europa fue distinto. En Europa Hitler era nazi, sí. Mussolini era fascista, sí. Stalin era Stalin, sí. Franco era Franco, Oliveira Salazar era Oliveira Salazar. Acá no, acá se bombardeó la Plaza de Mayo, se fusiló, se derogó una constitución por bando militar, desaparecieron 20, 30 mil personas, ahora discuten cuántos son, como si fuera una cuestión de contabilidad. Sí, pero todo eso se hizo en nombre del derecho, de la democracia, de las garantías, de la Constitución y de la libertad. Entonces, claro, cada vez que uno menciona estos valores, y bueno, sí. Creo que ha llegado un momento en que la gran deuda nuestra es crear fe y confianza en el derecho. No recrearla, porque nunca existió, crearla. Y para crearla tenemos que empezar a hablar del derecho en serio y fundamentalmente de todas estas cosas que en definitiva repercuten sobre lo cotidiano, sobre el trabajo, sobre la alimentación, sobre la salud, sobre la educación, etc. Bueno, muchísimas gracias.